Hola chicos, chicos del Belgrano. Casualmente hoy es el Día del Escritor, en celebración de Leopoldo Lugones, del nacimiento, que también era cordobés. Así que para mí es un honor que ustedes hayan querido entrevistarme. Voy a tratar de contestar más o menos globalmente las preguntas. Algunas son parecidas, otras no, pero voy a tratar de desarrollar. En primer lugar, empiezo con la pregunta de Malena, que me pregunta si leía o escribía cuando era chica. Cuando era chica leía muchísimo, muchísimo, y yo creo que eso fue lo que me hizo escribir después. Pero escribir no solamente lo que me pedían en la escuela, pero por mi propia iniciativa yo no escribía nada. Eh, Facundo me pregunta algo que me parece muy interesante. ¿Cuál fue el primer libro que te impactó y por qué? Y tengo el recuerdo nítido. A los 11 años yo vivía en un pueblo chico y descubrí la biblioteca popular. En una esquina estaba una puerta abierta, entré, empecé a mirar las estanterías llenas de libros y hubo un libro que me llamó la atención. Y la bibliotecaria me dijo que podía ser socia y me lo podía llevar. Y me dijo, ¿cuál te gusta? Y yo le señalé. Y era un libro con una cubierta marrón y letras doradas que decían La Odisea. Era la Odisea de Homero. Lo saqué de la biblioteca, lo leí y ahí entré al mundo de la literatura para siempre, porque Homero escribió la historia de Odiseo que va a buscar a su padre y lucha contra monstruos y tiene innumerables aventuras, y ese mundo tenía mucho más color, mucho más interés, mucha más intensidad que el mundo real de mi pueblo. Entonces ahí yo creo que con ese libro me convertí en lectora. Acá tengo las preguntas. Kiara, Mara, Julia, Ignacio, Sofía, me preguntan cómo y cuándo supiste que quería escribir, qué me inspiró, alguna situación especial. Yo empecé a escribir cuando era grande, ya había cumplido largamente los 50 años, empecé a tener más tiempo para mí, porque para escribir se necesita mucho tiempo, se necesita haber leído mucho, haber reflexionado, y entonces ahí, viendo lo que escribía la gente que iba a mis talleres de escritura, me empecé a entusiasmar y dije, ¿y por qué no? Y yo tenía una historia personal, una historia que había pasado cuando yo era chica y vivía en ese pueblo. Después me vine a vivir a Córdoba, pero algo que me había quedado como atragantado, una situación. Y entonces escribí este libro, que es esta novela, fue mi primera novela, se llama Puertas Adentro, y es una historia un poco familiar, pero tiene mucho de ficción, ¿no? Mucho, mucho más de ficción que de realidad. Y ese fue, Vanina, que me preguntas cuál fue el primer libro que escribiste, ese fue el primer libro. Y después siguieron muchos otros. Después quise escribir, probar a escribir para chicos, porque la literatura para chicos y jóvenes siempre me ha interesado muchísimo. Entonces escribí mi segundo libro, que es este, Caballero Negro, y este libro me dio muchísima suerte, porque con este gané un concurso
muy importante en Bogotá, un concurso latinoamericano, y eso me abrió el camino a las editoriales, porque a ustedes les parecerá fácil, pero no es fácil publicar. Hay mucha gente que escribe y mucha gente que escribe muy bien. Entonces, no es fácil lograr que publiquen. Juan Pablo hace una pregunta que me da en el corazón. Él dice, ¿qué sentís cuando escribís? Es muy complejo lo que se siente. Un libro empieza a armarse no cuando me siento en la computadora, sino que ha empezado antes, con algo que me ha llamado la atención. Algunos de ustedes le llaman inspiración, yo prefiero decir que son estímulos. Entonces puede haber una foto, puede haber una imagen, puede haber un diálogo que escucho y eso me queda. Y me queda, entonces es lo que yo llamo escribir en la cabeza. Yo escribo en la cabeza, lo voy pensando mientras riego las plantas, mientras hago las cosas de la casa, y lo voy pensando cuando me acuesto, y después un día me dan ganas de sentarme en la computadora y empezar a escribir. Y ahora venimos a la pregunta de Ma Ponisi, que es una pregunta como si supiera de escritura, como si Ma escribiera, ¿no? Porque ella pregunta, ¿cuánto tiempo le dedicas a la escritura? ¿Planificas antes de escribir? El tiempo es relativo, depende del entusiasmo que me genera el libro, depende de la etapa que estoy en la escritura del libro, porque a veces al comienzo hay un entusiasmo enorme por contar la historia y por ahí uno se traba y hay que esperar y dejar que la historia surja sola. Pero yo no planifico y me gusta decir que escribo con la yema de los dedos. Yo escribo muy rápido en la computadora, en el teclado. Entonces yo voy dejando que vayan surgiendo los pensamientos y las ideas y las emociones, y entonces voy escribiendo y el libro se va armando. Cuando termino de escribir la historia, ahí empieza el trabajo de verdad, el trabajo de rigor, el trabajo de tener la cabeza muy fría e intentar mejorar eso que escribí, intentar que las palabras vayan fluyendo, que el lenguaje se vaya desplegando, intentar que todo funcione bien, que no haya tropezones, que no haya situaciones poco elegantes, entre comillas, en escritura. Toda esa tarea de corrección es lo que más lleva en un libro, ¿eh? Es la tarea profesional, es haber aprendido el oficio y saber dónde hay que cortar, dónde hay que desarrollar, dónde terminar. Terminar un libro tal vez debe ser lo más difícil de todos, saber cuándo está listo. Irene me pregunta algo que me ha complicado la vida cuando empecé a escribir. Ella dice, ¿qué sentiste cuando tus libros tuvieron reconocimiento? Y me daba trabajo admitir que yo era escritora. Yo decía, yo escribo, pero escritor era Borges, escritor era García Márquez, escritora era Silvina Ocampo. Yo escribo. Y poco a poco, cuando vi que los lectores me hacían muchas devoluciones y me decían lo que les había gustado de un libro o de otro, ahí empecé a
a sentirme gratificada y a aceptar que yo también era escritora. Y hay alguien que en este momento no encuentro la pregunta que me dice si sufro o si me afecta las críticas. Y claro, sí, las críticas afectan, pero eh, también hay un acostumbramiento, ¿no? Que no todos los libros pueden gustar a todas las personas. Hay escritores que le gustan más a uno, son los gustos. Por suerte no todos somos iguales, ni todos los libros son para todas las personas. Y no hay, y no hay ninguna ofensa en que un libro mío no guste. Eso lo fui aceptando. Y por último, es una pregunta que se repite también, en este caso Mateo y Santiago, porque es una pregunta que todo el mundo hace. ¿Qué, qué escritor te inspiró? ¿Qué libro te gusta? Cuando se ha leído mucho, y yo he leído mucho, tengo enorme cantidad de libros, pero además más libros han pasado por mis manos y los he leído con intensidad. No se puede decir, este me gusta más que otro. Es muy difícil porque cada escritor o cada escritora tiene lo suyo. Este me gustó por esto, este me gustó por otro. Tengo autores que sí, a los que vuelvo, pero en general me gusta leer de todo. Me gusta leer novelas, me gusta leer cuentos, me gusta mucho leer poesía. Me gusta menos leer ensayo. ¿Y qué tipo de libro me gusta? Esto es la última pregunta. ¿Qué tipo de libro me gusta? El libro que me deja más preguntas que respuestas. El libro que cuando yo lo cierro me quedo así, en un estado como volviendo a pensar en ciertas situaciones porque me ha mostrado algún aspecto de la vida en el que yo nunca había reparado, que me ha mostrado que las personas son complicadas, son complejas y que no es todo blanco-negro. Esos son los libros que me gustan y que estén bien escritos sobre todo. Les agradezco muchísimo la atención y le agradezco mucho a mi nieto Matías que ha hecho posible esto.